Los impuestos pueden ser una herramienta eh, para el control de los beneficios extraordinarios del monopolio y la mitigación vía la generación de recaudación tributaria o de apropiación de parte o la totalidad de los beneficios extraordinarios que ese disfrute de ser el único productor permite obtener a la firma, de manera de poder ser devueltos al consumidor y en ese sentido entonces generar una mitigación o una compensación del efecto redistributivo regresivo a partir, digamos, de una intervención tributaria que restablece, vamos a ver si total o solo parcialmente, el excedente al consumidor que fue detraído por la vía de fijar un precio por encima del precio equivalente al de competencia perfecta. No está de más hacer algunas definiciones, hacer algún recordatorio, si no lo han visto en otros cursos, sobre los tipos de tributos, digamos, comunes existentes y la administración o el diseño de los mismos. Lo primero es que hay que diferenciar entre lo que es estrictamente un impuesto y una tasa, que desde el punto de vista del recaudador, sea CENIAT, sea el Instituto, no sé, de Transporte, etcétera, o sea el sistema de registros públicos, notarías, etcétera, puede tener que puede ser, al final del día, es un ingreso que recibe el ente público, pero a diferencia del impuesto, una tasa o una tarifa es el cobro por la contraprestación de un cierto servicio. Imaginemos el caso súper elemental de los antiguos peajes restablecidos no hace tanto, por ejemplo, en la autopista Caracas-Valencia. El peaje era simplemente pues, un pago fraccional por el uso de esa vialidad y que en principio debería, digamos, se paga por un servicio y ese servicio, como se pagaría una tarifa eléctrica por el servicio eléctrico o de aseo urbano, etcétera, y digamos, se supone que con ese ingreso debemos mantener unos ciertos servicios, digamos, de apoyo vial en la autopista, en, en- la infraestructura pública y eventualmente incluso la posibilidad de hacer trabajo de mantenimiento, sino de ampliación de vialidad, etcétera. Entonces, se paga por algo, en tanto que y está vinculado directamente ese pago en principio a la recepción del servicio o del bien. Por ejemplo, una tasa aeroportuaria lo es por el uso de las instalaciones, aire acondicionado, ruido de seguridad, etcétera. A diferencia de esta tasa que paga un servicio público, el impuesto está interrumpido entre el impuesto que financia un determinado gasto público y la recepción de ese gasto público. De hecho, el contribuyente no necesariamente recibe esa contraprestación, puede ser no receptor, puede ser eh, no ciudadano que reciba ese servicio. Pensemos claramente en algún ciudadano que forma parte de ese 4 o 5% de la población en condiciones de no pobreza básica, ¿ok? Bueno, seguramente somos contribuyentes y, sin embargo, con esos ingresos recaudados vía IVA, impuestos sobre la renta, etcétera, se financia, por ejemplo, los gastos de salud pública. Salud pública que, digamos, por distintas razones que no, ni siquiera vale la pena discutir, que son ampliamente conocidas, seguramente yo no voy a recibir como contribuyente porque yo voy a estar amparado por un seguro, por una póliza de salud financiada por la empresa en la que trabajo o por mi propio bolsillo. Entonces,
mi contribución no está exactamente vinculado pari passu con la recepción del servicio que contribuye a financiar ese impuesto. Por tanto, el impuesto es, digamos, una exacción, es un traslado directamente de ingreso que solo en una segunda etapa y a través de procesos diferentes la entrega del peaje y el uso de esa infraestructura me va a permitir. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, esa es una primera diferencia. Una segunda diferencia es aquella que permite clasificar esos tributos, esos impuestos, en impuestos que son directos o impuestos indirectos. Los impuestos indirectos, el más conocido, el más evidente, es el impuesto sobre la renta, que es típicamente un impuesto sobre un flujo. Es decir, yo he tenido en mi gestión, si pago impuestos sobre la renta anual, yo he tenido un conjunto de ingresos brutos, yo he tenido un conjunto de deducciones, y después de exenciones, etcétera, y al final me queda algo que puede estar sujeto a impuesto a una cierta tasa tributaria, que es el enriquecimiento neto gravable, si lo tengo. Y si lo tengo a partir de un cierto umbral, porque si es muy bajo, seguramente voy a estar exceptuado del pago de impuestos sobre la renta, pero si es alto, y cuanto más alto sea, pues tanto más sujeto a una tasa tributaria mayor estará. Típicamente el impuesto directo, como el impuesto sobre la renta, o impuesto sobre los flujos, como el impuesto sucesoral, que es, no es sobre el flujo, es sobre un stock, sobre un patrimonio, sobre unas propiedades o unos activos que se entregan en herencia. Está sujeto pues también a una determinada tasa, por cierto, muy alta en el caso, en el caso venezolano. A diferencia de esos impuestos que directamente gravan la renta o el capital o el patrimonio, hay impuestos que se recaudan vía indirecta, es decir, afectando el ingreso real después de impuestos, pero haciéndolo vía consumo, por ejemplo. Típicamente, el caso del impuesto al valor agregado, el IVA, o un impuesto a las ventas, son típicamente impuestos indirectos, impuestos que te afectan con mayor o menor tasa, te afectan tu ingreso personal disponible, pero no lo hacen directamente bajándote o sacándote el dinero, sino sacándote a través del consumo, es decir, a través de encarecerte el consumo vía un porcentual que se aplica a cada unidad monetaria gastada o comprada, etcétera, que no esté, por supuesto, exenta del pago del impuesto al valor agregado, ¿no?, del IVA, o el impuesto a las grandes transacciones financieras, bien en bolívares, bien en dólares. Al final del día es exactamente eso. Es un impuesto indirecto, es un impuesto que te afecta en tu capacidad de compra, en tu ingreso real, pero que no lo hace directamente obligándote a compartir el ingreso ganado neto de gasto o de desgravámenes, sino vía indirecta a través de el poder de compra que tiene el ingreso a partir de la cesta de consumo adquirida. El impuesto, en el caso del monopolio, en principio debería estar centrado direccionalmente en capturar parte o la totalidad del excedente perdido, el excedente del consumidor perdido, y que se apropia en forma de ingreso adicional, de ingreso extraordinario, de beneficio extraordinario monopolista, podría estar sujeto a gravamen, podría estar sujeto a un impuesto, ya vamos a ver qué tipo de impuesto, eh, de manera de, una vez recaudado ese ingreso, u otra vez, digamos, afectado el bolsillo del monopolista, que a su vez se ha llenado del excedente del consumidor, pues se regresa al bolsillo del consumidor. Y, digamos, el impuesto, aunque los canales de actuación son diferentes, puede ser también un impuesto negativo, es decir, un subsidio,
pero en este caso, por ejemplo, un subsidio directamente al productor, a diferencia de un subsidio directo, ¿ok? Al consumidor, el subsidio al productor permitiría bajar los precios y acercarse al volumen óptimo de producción. Es decir, es una forma triangulada de eh, 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 compartir parte de los costos o financiar parte de los costos de producción, y esos menores costos de producción netos del subsidio van a permitir efectivamente el poder ofrecer un precio mayor, un precio menor, y poder, digamos, de disparar la demanda, generar un volumen transado superior que haga que el excedente del consumidor, digamos, se amplíe. ¿Okay? La aplicación con ese propósito, digamos, de redistribución del excedente del productor y del consumidor, eh, eh, puede ser aplicado bajo distintos mecanismos. Y fundamentalmente yo puedo aplicar dos tipos de impuesto, el llamado impuesto de lump sum tax o impuesto de suma fija o de mano alzada, que es simplemente una cantidad de dinero. ¿Okay? No es aplicado como un porcentaje de los ingresos totales o de los costos totales, sino que es simplemente, mira, yo he calculado que tu incremento de ingresos producto de vender en lugar de vender al precio de competencia perfecta, lo haces a un precio de monopolio, han resultado lo que sea, 500 millones de bolívares. Bueno, yo te puedo colocar un impuesto por un valor de 500 millones de bolívares. ¿Sí? Y por tanto, independientemente de cuál sea el volumen que tú produzcas, conocido la masa de unidades monetarias de bienestar equivalentes que se ha trasladado desde el consumidor al productor, yo te quito esa cantidad a partir de un solo pago o de una suma fija, bruta, eh, que te aplico. ¿Okay? Entonces eso es el llamado impuesto de suma fija, y alternativamente pues tenemos la posibilidad de administrar el impuesto a través de un impuesto ad valorem, que sería simplemente calculado como un porcentual respecto al precio o a las cantidades generadas, y que van desde luego a afectar tu estructura de costos y al resultado de equilibrio final, como vamos a ver. Según se aplique de una forma u otra, los resultados, los impactos generados son distintos, porque también te modifican la estructura de incentivos y las decisiones de producción de la firma. Entonces, por supuesto, dependiendo de cuál sea la estructura de demanda, hay distintas funciones de demanda que te van a producir resultados diferentes en cuanto ceteris paribus, el tipo de tecnología tributaria utilizada, sea lump sum o sea un impuesto ad valorem. Ese impuesto va a poder ser o no trasladado íntegramente o incluso por encima de lo que fue el impacto del impuesto al consumidor. Hay unos casos, digamos, muy en detalle de un cierto tipo de funciones de elasticidad de sustitución constante, donde el traslado es íntegro, e incluso hay un cierto tipo de funciones de demanda, Stone-Geary, que te permite traspasar más del monto total del impuesto establecido. Pero digamos, esos son detalles que ustedes pueden ver en la bibliografía eh, digamos, son detalles interesantes técnicamente hablando, pero digamos, no son el mainstream del tema. Entonces, veamos a continuación cómo aplica el impuesto de lump sum tax o impuesto de suma fija, y cómo se altera o no las condiciones de primer orden. Básicamente, lo que decimos es, el monopolista trata de maximizar esa función de beneficios pi, haciendo pues también lo más alejada posible y lo mayor posible la brecha entre el ingreso total capturado, es decir, P multiplicado por la función implícita de demanda o el Q implícito, menos el C por Q, el costo unitario del volumen de producción generado, menos una cierta cantidad en unidades monetarias, en bolívares, en dólares, lo que fuere, que aplica independientemente de cuál sea el volumen
de producción alcanzado. Y entonces, fíjense ustedes, al no estar afectada la T por el volumen de producción, por Q, por la variable, si esa es, si esa es la variable de control, la variable de decisión que utiliza la firma monopólica, cuando derivamos las condiciones de primer orden para el máximo del beneficio en términos de Q, básicamente lo que estamos diciendo, eh, eh, estamos diciendo cuál va a ser ese volumen óptimo de producción. Decimos, bueno, simplemente donde efectivamente el ingreso marginal, que sería para el monopolista, como bien saben, la sumatoria de precio más el descuento en precios que se tiene que generar producto de la venta de unidades adicionales, que sería toda la expresión de ingreso marginal esta, ¿ok? Menos el costo marginal debería ser igual a cero. Fíjense ustedes que ingreso marginal igual al costo marginal está inafectado por el monto total T generado. ¿Ok? Entonces, mi volumen es el volumen de producción con impuesto de suma alzada o sin impuesto de suma alzada idéntico. De manera que ese óptimo del productor, error, no queda modificado esa decisión de producción por la suma ni la cuantía de la suma, salvo por supuesto que sea una T insensata, una T descabellada, una T que te quita toda fracción tan relevante de los ingresos que hace que estos estén por debajo de los costos de producción. Ahí sí, desde luego, es un impuesto confiscatorio, es un impuesto que te obliga a cerrar la planta, a cerrar la producción. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, fundamentalmente lo que decimos es que esa tecnología de aplicación del impuesto a suma alzada no afecta las decisiones del productor y simplemente de lo que se trata es de un traslado, de un instrumento que traslada todo o parte del beneficio extraordinario del monopolista y lo retorna a los consumidores. En ese sentido, el lump sum tax no es un impuesto distorsionante en el sentido de que te altera, te modifica y te aleja las decisiones de optimalidad producto de la colocación de pechar la actividad, ¿de acuerdo? Eh, el tema aquí es que yo puedo, como lo vamos a ver en la próxima lámina, yo puedo trasladar a través de ese impuesto de suma fija la totalidad de los beneficios extraordinarios al consumidor, pero no puede recuperarle la pérdida de peso muerto. Ese triángulo prototípico que conocemos como producto de la menor transaccionalidad, producto de efectivamente eh, eh, dejar de transar y dejar de producir hasta aquel punto donde estamos dispuestos efectivamente a pagar el precio de reserva por esa última unidad, hace que efectivamente el recorte de producción y el detener la producción antes del óptimo social genere una pérdida neta de bienestar que no la recibe, que no la obtiene el monopolista en forma de mayores beneficios extraordinarios. De la manera que el impuesto traslada eventualmente todos los beneficios extraordinarios, pero no puede inventar ingresos equivalentes a esta pérdida de peso muerto, con la que se castiga el bienestar del consumidor. Por supuesto, este caso es un caso todavía más agudo, todavía, digamos, peor, si efectivamente el colocar el impuesto y el devolver el impuesto tiene costos. Y tiene costos. A ver, la cosa como más sencilla, el generar un pago electrónico del peaje otra vez, o el generar la máquina registradora del pago del IVA, pagar al fiscal que evalúa, digamos, el buen comportamiento del contribuyente
supermercados, el Águila, etcétera, normalmente eso tiene costos. ¿Okay? El CENIAT no es una institución ajena a los costos, siquiera, digamos, por el pago de los funcionarios y, digamos, por toda la infraestructura, etcétera, al final, que la operación, digamos, de la agencia tributaria supone. Así como también devolver el impuesto al consumidor puede representar un serio problema contable y de gasto transaccional, de costo transaccional, inclusive en los horizontes digitales hoy disponibles. Es decir, a lo mejor pues simplemente si yo le quito lo que sea, habíamos hablado de 500 millones de bolívares y yo he logrado identificar cuáles son los consumidores, yo a través del sistema Patria podría entregarle aquella parte, aquella fracción que se llevó sin costo alguno. Sí tiene costo, instalar los sistemas tiene costo, la operación de cada transacción tiene costos, por tanto, seguramente parte del beneficio extraordinario de lo recaudado por el impuesto no está neteada de los costos que hacer posible la colocación del impuesto y después hacer posible la devolución de esos recursos a los consumidores va a generar. De manera que efectivamente, digamos, tiene ese caveat, esa, no anomalía, pero sí esa excepción, eh, eh, sobre todo en la medida en que sea costoso hacerlo. Fíjense, desde el punto de vista gráfico, cómo resultaría esto. Bueno, básicamente hemos dicho, bueno, supongamos que tenemos aquí tenemos una situación, digamos, donde el monopolio utilizando el criterio, digamos, de la condición de primer orden, genera un volumen QM óptimo para él, que se corresponde efectivamente con lo voy, lo voy a modificar inmediatamente porque aquí hay claramente un error. Que sería efectivamente este lugar, o este volumen para el cual efectivamente, donde el ingreso marginal corta el costo marginal, eso me daría un QM que está por debajo típicamente del QCP, la cantidad o el volumen de competencia perfecta, que la igualación entre costo marginal y demanda, o oferta y demanda, generaría para un PSP por debajo. Eso hace que, en lugar de ser el excedente del consumidor, digamos el triángulo ampliado que contiene estas dos áreas, más la verde, se queda solamente al precio de monopolio en el área verde. El excedente del consumidor afectado, digamos, por el poder de mercado y el traslado de ingreso extraordinario, que sería exactamente el rectángulo eh, 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 difuminado de PM que estamos marcando ahí. Entonces, efectivamente, supongamos que el T que se decide es exactamente equivalente o es la cantidad justa en la cual se ha incrementado o han aparecido los beneficios extraordinarios versus la situación de competencia y por tanto es exactamente el valor monetario del área rectangular roja que hemos establecido aquí. Por supuesto, para poder fijar exactamente esta área T, o este impuesto de suma T, se requiere tener información sobre estado de resultados, sobre estado financiero, estructura de costos, etcétera, y la facturación de esa firma. ¿Ok? Por supuesto, eso es todavía peor, los requisitos informativos en el caso del impuesto proporcional, porque también requiere conocimientos desde el lado del mercado, desde el lado de la estructura de la demanda. El diseño, fíjense ustedes, del impuesto y el efecto del impuesto mantiene, digamos, deja inalterado el QM, el óptimo del productor, el volumen óptimo del productor, en ese sentido es no distorsionante, porque antes y después de ese impuesto, los precios, el PQ de equilibrio continúa siendo el mismo. De manera que no introduce una distorsión adicional a la propia ya existente
y fruto del poder de mercado que tiene esa empresa. De manera que es solo la primera parte de la historia era la transferencia del bolsillo del consumidor al productor, y la segunda parte de la historia es la transferencia del bolsillo del productor al CENIAT o al fisco, y a su vez la última parte pues, de este cuento es el traslado del CENIAT o la devolución de impuestos del CENIAT al consumidor. ¿Okay? De manera que si no hay costos transaccionales, si no hay costo de información, si, digamos, al final del día todo se produce en el vacío perfecto, solo va a haber efectos redistributivos, eh, eh, pero no efectos reales o efectos sobre el equilibrio en ese mercado. A diferencia a diferencia del impuesto de suma alzada, podemos ver el impacto que tiene el impuesto proporcional.